Bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 14 y el 15 de septiembre. Hoy nos preguntamos hasta cuándo los diferentes bancos centrales van a seguir aportando estímulos a la economía, ya que mientras más tiempo se prolongue esta sensación de abundancia económica, más graves pueden ser las consecuencias. También veremos cómo parece que no es suficiente con los bancos centrales, sino que el FMI también pone su granito de arena. Y para finalizar hablaremos brevemente sobre los conflictos entre la vacunación y las libertades individuales. Vamos allá. Después de un año y medio desde que la pandemia afectó a la economía, los diferentes bancos centrales de los gobiernos empiezan a pensar cómo y cuándo empiezan a reducir los estímulos que llevan introduciendo en el mercado desde entonces. Para empezar, esto afecta directamente al endeudamiento de los países. En esta imagen vemos en la parte de arriba el déficit en el presupuesto previsto para 2022, además del de 2020 y 2021 por diferentes colores. Vemos la zona euro, la media de países que forman el G20, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. En general vemos que el endeudamiento se reduce más de la mitad en todos los casos. Por ejemplo, los países del G20 se endeudan de media en torno a un 8% de su PIB en 2021 y la previsión es que lo hagan un 4% el año que viene. En la parte de debajo de la imagen vemos el índice PMI, que a grandes rasgos mide la salud financiera de diferentes empresas de manufactura y servicios. Mientras más alto es este índice, es síntoma de expansión económica, y mientras más bajo es síntoma de contracción. Y vemos cómo se encuentra ya ligeramente por encima de los niveles prepandemia para la mayoría de países y regiones vistos. Es decir, se puede interpretar como un síntoma de recuperación. Pero claro, ya sabemos que esta recuperación no será tal mientras los bancos centrales sigan inyectando dinero al mercado. Lo que sucede ahora es que varios bancos centrales empiezan a hacer tapering, que como hemos comentado en otras ocasiones es la retirada poco a poco de esos estímulos y de comenzar a subir las tasas de interés. El Banco Central de Nueva Zelanda, el de Corea del Sur o el de Noruega son varios ejemplos. Por otro lado, los bancos centrales de las grandes economías como la Fed o el Banco Central Europeo planean ir más despacio, empezando con el tapering durante este último trimestre de 2021 y continuando durante el año que viene, para acabar subiendo las tasas de interés presumiblemente durante la segunda mitad de 2022. Pero claro, esto es mucho suponer teniendo en cuenta que los que ejecutan las reglas del juego son los mismos que los que las crean, por lo que estaremos atentos a las posibles variaciones de esta previsión. En conclusión, hasta que no se finalice el tapering no tendría por qué haber sorpresas. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha finalmente distribuido 650.000 millones de dólares en fondos llamados SDR, Special Drawing Rights en inglés, para ayudar a países que todavía pasan por dificultades para reactivar sus economías después de la crisis del COVID. Estos fondos funcionan como unos préstamos de baja tasa de interés que se sitúa en el 0,05%. Sería ideal que estas ayudas tuviesen impacto en países en dificultades cuyas divisas se han visto afectadas en los últimos meses y que además deben pagar por productos importados. Pero en realidad la cantidad para estos países no es tan grande, ya que la distribución se hace en equivalencia al aporte de los países al Fondo Monetario Internacional, de manera que los países de rentas más bajas recibirán en torno a un 3% de estos fondos. Para finalizar, vamos con una actualización de carácter más social. Joe Biden ha decidido animar a los ciudadanos de Estados Unidos a que se vacunen a través de una serie de medidas que en total aplican a 2/3 de los trabajadores del país. Para empezar, todos los empleados de los gobiernos federales y las empresas externas colaboradoras deben de estar vacunados de manera obligatoria, así como los trabajadores de sanidad que reciban algún tipo de subvención del gobierno. Para las empresas privadas de más de 100 trabajadores será obligatorio que se vacunen sus empleados y los que no lo hagan deberán someterse a testajes semanales obligatorios. Este tipo de medidas se unen a otras como las implementadas por Francia, donde no es obligatorio vacunarse, pero la vida cotidiana se complica cuando es necesario un test para entrar al transporte público, por ejemplo. Con esta noticia no se pretende defender ni a los vacunados ni a los no vacunados, simplemente subrayar cómo se pueden llegar a alterar las libertades individuales de los ciudadanos de manera indirecta. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor.
Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto le puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. ¡Hasta pronto!